¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a explicar un poco de forma muy general sobre la psicología cognitiva para que lo puedan adaptar al uso de los trastornos alimenticios, dependiendo del tipo de trastorno que quieran. Entonces, de forma muy general, vamos a ir viendo lo que es la psicología cognitiva. Básicamente un poquito de historia. Surgió aproximadamente en los años 1950 y 1960 como contraparte del conductismo. El conductismo es una teoría psicológica que se enfoca más que nada hacia todos los componentes observables del comportamiento humano a lo que le dominan conductas. Entonces, a partir de todo ese estudio han surgido diferentes autores que básicamente han dividido a la psicología científica o un tanto comportamental desde este enfoque de estudio, es la psicología conductual. Entonces tenemos el conductismo radical, que es el de Skinner, y el conductismo un poquito más contemporáneo, que es un poco más abierto y más colaborativo con esta cuestión, digamos que cognitiva. Entonces básicamente el conductismo negaba la presencia o esta necesidad de poder entender los procesos de la mente o los procesos mentales para poder comprender el comportamiento humano, es decir, prácticamente todo se enfocaba a las conductas. Entonces, básicamente lo que la psicología cognitiva nos dice es que no todo es conducta, sino que hay algo adentro de nosotros que nos provoca reaccionar de alguna manera. Ya eso es lo que le llamamos, digamos que un proceso cognitivo o una estructura cognitiva. Básicamente, la psicología cognitiva estudia los procesos psicológicos básicos y complejos, desde la atención, percepción, memoria, hasta los más avanzados como son el razonamiento, el lenguaje, la motivación, etc. También estudia estructuras, procesos y representaciones y trata de modo como las personas perciben, aprenden, recuerdan y piensan sobre toda la información. Por lo tanto, de forma muy general y muy concreta, la psicología cognitiva es el conjunto de perspectivas para el estudio del comportamiento humano que se centran en los aspectos no observables de la conducta humana, perdón, del comportamiento humano, y que tienen que ver con procesos mentales que median entre el estímulo y la respuesta abierta. Hay una época en la psicología donde mencionaban la caja negra, que es un aparato o es algo, una estructura en el cerebro, que sabían que intervenía directamente en la conducta del ser humano, pero que no sabían por qué actuaban de cierta manera. Y esto lo fueron determinando debido a que diversas personas reaccionaban de forma distinta ante los mismos estímulos. Entonces, a partir de ahí fue como que la psicología cognitiva empezó con este campo de estudio. Tenemos muchísimos tipos de terapias cognitivas. Las más comunes son esas que están aquí, pero hay muchísimas más. Las terapias de reestructuración cognitiva que se utilizan mucho en cuestiones de depresión, ansiedad y trastornos de alimentación. Las terapias de afrontamiento o de habilidades de afrontamiento que básicamente son para inoculación hacia el estrés, y las terapias de resolución de problemas u orientadas a la solución de problemas. Y básicamente es la estructura general. Hay muchísimas más, pero de forma muy concreta y muy general son estas tres. El día de hoy nos vamos a enfocar en la primera parte, que es la terapia de reestructuración cognitiva, la de Ellis y la de Beck, nada más. Eh, Solamente vamos a tocar generalidades para que lo puedan aplicar en su campo de nutrición, ¿sí? Entonces, básicamente el modelo cognitivo de Ellis se enfoca en un modelo ABC, una situación activadora, que es lo que pasa, un pensamiento, que es la interpretación del contexto de lo que está pasando, y una consecuencia. Es decir, ese, de esa situación tuve un pensamiento
y de ese pensamiento hubo una consecuencia, ya sea una conducta, una manifestación conductual. Entonces, aquí hay dos variantes, una cuestión emotiva, que es el cómo me siento, y una cuestión conductual, que es el cómo actúo. Por eso es que los cognitivos mencionaban que no siempre la conducta antecede al- a la respuesta humana, o la conducta no lo es todo al momento de estudiar la conducta humana, sino que tenemos un proceso previo que tiene que ver con las emociones y con los pensamientos, y obviamente esto va a provocar el actuar o el no actuar. Inclusive mencionan tanto Ellis como Beck que independientemente de que se actúe o no se actúe, siempre va a haber una interpretación del contexto o de lo que está ocurriendo en el medio. Entonces, de forma muy general, Ellis maneja en su teoría, en su terapia, perdón, el ABC, que es el ABC de Ellis. El activador, que es la situación, lo que pasa. B, el belief, que es el pensamiento. Y consecuencias, que son las consecuencias, tanto emocionales como conductuales. Acá tenemos otro esquema para que lo puedan ver de una forma diferente. A, acontecimientos activantes. B, creencias que pueden ser racionales o irracionales. Y la C, que son las consecuencias que pueden ser emocionales, conductuales e ideacionales, o sea, de ideas. Y por lo tanto, cada consecuencia va a tener su propia interpretación. Por lo tanto, Ellis enfoca su teoría sobre las interpretaciones también de esas consecuencias. Tenemos que la terapia cognitiva es un modelo psicoterapéutico que utilice esos aspectos. Primero es a corto plazo, es decir, su objeto obviamente es atacar los signos y síntomas principales que afectan a la persona, y obviamente no hacer una terapia tan larga como lo hace el psicoanálisis, pero tampoco solamente basarnos en cuestiones superficiales a como lo dirían los cognitivos, como lo es el conductismo. Entonces, digamos que la cognitiva y el conductismo podrían estar peleados, pero realmente pues no es así, porque básicamente hay aspectos conductuales que son prácticamente usados por la psicología cognitiva y viceversa. Acciones o actitudes o actividades cognitivas que son utilizadas también, por ejemplo, en cuestiones conductuales. Por ejemplo, lo que es el análisis funcional de la conducta, que incluye un apartado de pensamientos. Entonces, es un proceso activo porque y directivo, es decir, el psicólogo o el psicoterapeuta encamina la terapia hacia donde él quiere. Él tiene un supuesto, nos hacemos un supuesto y bajo ese supuesto vamos encaminando la terapia, no como otras, les digo, otras teorías que a lo mejor son un poquito más flexibles y no directivas, sino que el paciente como que decide hacia dónde quiere ir. Acá no, acá es directivo, estructurado, y hay un orden lógico para poder seguir, y es colaborativo, es decir, se incluye al paciente para que se pueda obviamente involucrar en el tratamiento y tenga pues mayor relevancia lo que estamos haciendo. Es psicoeducacional porque independientemente de la psicoterapia que se le vaya dando, se le explica al paciente qué es lo que tiene, cómo vamos a trabajar y todos los aspectos que influyen en la realización y conformación de su tratamiento. Bien, básicamente la psicología cognitiva de Ellis trabaja sobre creencias irracionales concretas. Ellis describió más de 200 creencias irracionales, pero básicamente en la actualidad la terapia racional emotiva conductual resume 4 formas de pensamiento racional. La primera, que son demandas o exigencias. Por ejemplo, si mi pareja me quisiera, debería haberme hecho un regalo por mi cumpleaños. De catástrofe, por ejemplo, como mañana no me salga bien en entrevista, será horrible, yo me muero. La tercera creencia sería baja tolerancia a la frustración. Por ejemplo, no voy a la fiesta porque me da miedo que me rechacen. Es durísimo. Yo soy muy sensible y no podría soportarlo. Y la cuarta, que tiene que ver con la depreciación o condena global de la valía humana. Por ejemplo, se me ha quemado la comida, soy un inútil, todo lo hago mal.
se ha hecho mala factura, es un incompetente total. Esas formas de pensamiento se consideran irracionales porque son falsas, ilógicas, extremas y tienden a inferir con las metas y propósitos básicos de la persona. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un trastorno alimenticio, tenemos que identificar cuáles son las creencias irracionales que va teniendo la persona para que las vayamos identificando y las encajemos en una de esas cuatro, ¿vale? Porque recordemos que podemos tener muchos indicios u orígenes sobre esa cuestión de el origen de trastornos alimenticios. Entonces, la terapia cognitiva se enfoca mucho a encontrar cuál es, como les repito, la creencia racional que predomina en la persona. Entonces, Ellis, dentro de su teoría, identifica que todas las emociones son naturales y que se necesitan para poder, pues, vivir, ¿no? Sin embargo, él dice que hay emociones que son positivas porque nos llevan a tener hábitos o conductas o filosofías de vida positivas o buenas y que nos llevan a nuestro bienestar. Y por su contraparte tenemos que hay emociones que no son sanas, por lo tanto son negativas porque nos llevan a cambiar nuestra filosofía de vida o nos llevan a hacer o tomar actitudes o comportamientos que no ayudan del todo para que la persona pueda salir obviamente de ese bache emocional en el que se encuentra. Entonces, Ellis creó una tabla, propuso una tabla de emociones negativas y de creencias y las clasificó en emociones negativas insanas y las emociones negativas sanas. Una, una emoción negativa insana es una emoción que nos provoca un malestar clínicamente significativo y que por lo tanto va a provocar una creencia irracional. Por el lado opuesto, las emociones negativas sanas sí son negativas porque nos llevan hacia la destrucción de la persona, pero la diferencia es que hay una creencia racional asociada a esa emoción negativa y por lo tanto es más fácil identificar la emoción y cambiarla a una positiva que estando, por ejemplo, en la emoción negativa. Les pongo un ejemplo, ansiedad, creencia racional asociada, he estado estudiando mucho para este examen, no debería bajo ningún concepto suspender. Si ocurre, sería terrible. Una emoción negativa sana sería la preocupación. He estudiado mucho para este examen. Espero no suspender porque sería mala suerte. ¿Cuál es la diferencia? En la primaria podemos ver quizás una generalización o una catástrofe generalizada sobre un evento que aún no ocurre. Si bien es cierto, no sabemos cómo nos va a ir y puede ser que pensemos que nos va a ir mal, sin embargo, no es como para pensar al extremo que en este caso vas a reprobar o que sería terrible si no respondes el examen. En cambio, por ejemplo, en la otra, reconoces que puede pasar algo malo, sin embargo, no lo tomas como algo magnificado, sino como algo de la vida que a lo mejor pueda ocurrir. No sé, a lo mejor vas caminando y te puede hacer popó un pájaro. Es una posibilidad, pero que te caiga un pájaro no quiere decir que seas una mala persona o que seas el peor, que es el peor día de tu vida, sino simplemente fue una situación que obviamente estuviste en el momento pues menos oportuno para que la paloma hiciera popó. Entonces, así fue categorizando Ellis cada una de las emociones. Por ejemplo, en las emociones insanas tenemos la ansiedad, la depresión, la vergüenza, la culpa y la ira. Y en las emociones sanas tenemos la preocupación, la tristeza, la decepción, el remordimiento y el enfado. Es decir, estas que están en la parte derecha vendrían siendo como que normales o como que las reacciones emocionales habituales que deberíamos tener de forma adaptativa, porque recordemos que las emociones son cuestiones adaptativas, no es que una emoción sea buena o sea mala, sino que simplemente depende del manejo en el cual o el contexto en el cual lo vayamos usando. Y las
que son insanas, que vendrían siendo las que nos provocan ciertos problemas y que se van a asociar siempre o casi siempre desde la perspectiva cognitiva, siempre se van a asociar con un pensamiento o con una creencia. Entonces, básicamente, y de forma muy resumida y de forma muy concreta, la terapia racional emotiva fue creada por Ellis y tiene, digamos, como que tres pilares importantes. La primera, una pauta en el psicoanálisis, ya que Ellis en sus orígenes tuvo una tendencia psicoanalítica, pero su divorcio del psicoanálisis fue porque la terapia psicoanalítica es un proceso demasiado extenso y largo y estudiando y leyendo y comparando se dio cuenta que puede haber una forma más concreta y más rápida de poder, pues obviamente, mejorar la calidad de vida del paciente. Utiliza técnicas conductuales para poder evaluar y dar un tratamiento a los pacientes. Y también, como casi toda la psicología, tiene un fundamento filosófico, fundamentalmente en los estoicos. Y a partir de esto, la terapia racional emotiva considera que la filosofía de vida es la base de la salud mental. Si tú tienes una filosofía de vida adecuada, concreta y buena, vas a tener una buena salud mental. Además, la terapia racional emotiva explica que el mantenimiento de los trastornos emocionales se da por dos cosas. La primera, por la carencia de tres insights y la filosofía de vida inadecuada, y esto va a provocar un malestar psicológico. Sin embargo, este malestar psicológico obviamente se va a fundamentar en tendencias biológicas básicas, y esas tendencias biológicas básicas son tendencias a pensar de forma irracional, y obviamente como tenemos una estructura prefrontal, esa estructura prefrontal que es de toma de decisiones nos puede ayudar a elegir cambiar esas creencias que son irracionales. Por lo tanto, siempre va a haber una constante interacción entre el ABC de Ellis, es decir, el papel de los pensamientos en el malestar psicológico. Además, la terapia racional emotiva distingue varios elementos. Primero, emociones adaptativas y desadaptativas, que pueden ser positivas y negativas. Obviamente, estas nos van a ayudar a podernos adaptar al medio en el que estamos. También incluye pensamientos irracionales que se van alimentando sobre los pensamientos y sobre sentimientos, y pensamientos irracionales. Un pensamiento racional me va a permitir adaptarme de forma adecuada al medio, y un pensamiento irracional me va a desadaptar del medio. Por lo tanto, los pensamientos irracionales se agrupan en cuatro formas. El primero es de demanda, el segundo es de catástrofe, el tercero de baja tolerancia a la frustración y la última es de depreciación global. Además, los pensamientos irracionales se basan en dos conceptos importantes. El primero son los debería y el segundo es el tendría que. Por lo tanto, estos dos pensamientos de debería y tendría van a provocar el origen de las demandas. Y básicamente las demandas es cuando no se cumplen, viene la ansiedad del yo, que son las creencias de incompetencia, o la ansiedad perturbadora, que son creencias de no aceptar el malestar psicológico como tal. Entonces, la terapia cognitiva racional emotiva de Ellis básicamente se enfoca en esos tres. Y si lo podemos resumir de forma más concreta, podemos decir que se basa en el ABC, o sea, en las conductas activadoras, las creencias que me provocan esas conductas activadoras y las consecuencias, y cómo esas consecuencias me van a provocar sentimientos y pensamientos de forma racional y de forma irracional, y que a su vez van a ir asociadas a emociones que pueden ser adaptativas y desadaptativas de forma positiva y de forma negativa. Y una de las técnicas que pueden ustedes utilizar en su práctica de nutrición son esa técnica conductual que tiene que ver con el autorregistro.
El autorregistro obviamente se enfoca en el ABC, pero últimamente se le han agregado otras letras de F y donde básicamente colocamos la fecha, que es la fecha del suceso activador, que viene siendo la A. Por ejemplo, se me cae el café en el mostrador de la cafetería. Viene acompañado de una creencia irracional. ¡Qué horror! Me están mirando y se están riendo de mí, que es la creencia, la B. La C, que es la consecuencia, que puede ser emocional o conductual, es decir, qué siente la persona. En este caso sintió ansiedad y sensación de ridículo porque se le cayó el café y porque obviamente los demás se están riendo de él. Después de eso tenemos la D, que es el cuestionamiento de la creencia racional, es decir, ¿por qué sería tan terrible que se estuvieran riendo de mí? Luego tenemos la creencia racional alternativa, es decir, no puedo evitar que se me caiga el café, pero sí puedo crear una creencia racional alterna a la que ya me crea que la debe. Por ejemplo, realmente sería incómodo y desagradable, pero no tan horroroso. Es decir, no estoy cambiando como normalmente pensamos de decir, piensa positivo, o es que soy muy gordo, ya estoy flaco, no, sino se enfoca a que no sea tan extremo o tan catastrófico el pensamiento que va teniendo y que sea un pensamiento racional y adecuado a la situación que está generando, para que al final le podamos crear una nueva consecuencia y esta nueva consecuencia emocional sea una emoción adaptativa. En este caso sería de fastidio. Entonces, dentro, por ejemplo, de su práctica clínica como nutrólogos, pueden empezarse a hacer estas tablas de autorregistro para identificar en dónde puede estar ese error. Porque muchas veces lo más complicado de poder seguir un plan nutricional viene siendo en obediencia y en la generación de emociones. Es decir, he tenido pacientes, por ejemplo, que me manejan, que están a dieta pero que entran en una situación de estrés por el trabajo o de ansiedad por el trabajo y básicamente la dieta queda a un lado y es como que véngase el chicharrón, véngase las papitas, véngase la golosina, porque eso me tranquiliza la ansiedad. Entonces, obviamente tiene un componente cognitivo y psicológico esta cuestión y tenemos que identificar de forma mutua, trabajo colaborativo en donde estamos fallando para que podamos como que retroalimentar esa situación. Bueno, esa fue la primera. La segunda que tiene que ver con la teoría cognitiva de Aaron Beck. La teoría cognitiva de Aaron Beck se basa en el supuesto teórico de que los efectos y la conducta del individuo están determinados por la manera que tiene de estructurar su mundo. Por lo tanto, Beck identifica tres elementos importantes. Primero, se origina el pensamiento. Y una vez que origina el pensamiento, se activa o se genera una emoción. Y esta emoción trae consigo un componente conductual, o sea, una conducta o un comportamiento. Entonces, para los psicólogos cognitivos, primero es el pensamiento, luego la emoción, luego el comportamiento. Para los conductistas, primero es la conducta, o mejor dicho, eh, la aparición de un estímulo va a detonar una conducta y la conducta puede ser de forma automática o de forma aprendida. Y a partir de las contingencias ambientales que se vayan realizando, es como vamos a crear un condicionamiento y ese condicionamiento va a crear que esas conductas se vayan aprendiendo y vayan permaneciendo a lo largo del tiempo. Entonces aquí es al revés, primero es el pensamiento y al final es la conducta. Entonces él menciona, sí, Beck mencionaba que si podemos cambiar el pensamiento y las creencias centrales de las personas, las emociones cambian y por lo tanto las conductas o el comportamiento también puede cambiar. Por lo tanto, el término cognición hace mérito o hace referencia a procesos cognitivos y eso significa que son mecanismos de codificación, almacenamiento y recuperación de la información existente en las estructuras cognitivas.
También se refiere a los contenidos cognitivos, que son los esquemas, que pueden ser creencias nucleares, supuestos o creencias intermedias y pensamientos automáticos. ¿Qué son los esquemas? Los esquemas son estructuras cognitivas de organización de la información de la memoria, representan el conjunto de experiencias previas y actúan como moldes que dirigen la atención, influyen en la interpretación de los acontecimientos y facilitan el recuerdo. Los esquemas se dividen a su vez en dos áreas para su estudio y para su entendimiento. El primero son las creencias nucleares, que se presentan como proposiciones absolutas, duraderas y globales sobre uno. Representan el nivel cognitivo más profundo. No sé si recuerdan que en una clase les mencioné sobre un término psicoanalítico o psicodinámico que tiene que ver con el inconsciente colectivo y con los arquetipos. Bueno, las creencias nucleares vendrían, si lo queremos ver así, vendrían siendo como el equivalente a esos arquetipos y a esos inconscientes colectivos, ¿vale? Es decir, son muy profundos y normalmente ya son aprendidos y vienen muchas veces como que de familia, ¿no? Luego tenemos los supuestos, que son creencias que suelen expresarse como proposiciones condicionales, como normas o como actitudes. Aquí les tengo algunas creencias nucleares. Por ejemplo, no merezco que nadie me quiera. Mi vida es un desastre. Soy un idiota. Soy incapaz de controlarme. Entonces, una vez que ya encuentro la creencia nuclear, tengo que también identificar cuáles son las creencias nucleares más comunes en mis pacientes de nutrición, o inclusive si tengo algún paciente con algún trastorno de alimentación, identificar cuáles son sus pensamientos, creencias más comunes para poder identificarlos, y si los entiendo de forma correcta, no es que como nutrólogo le vaya yo a dar terapia, sino que me va a ayudar a comprender mejor la naturaleza de su problema y así apoyarlo de una mejor manera. Otros supuestos. Los supuestos, que son, como les había yo dicho acá, parte de los esquemas, es, por ejemplo, es terrible cometer un error. Debo evitar cosas que sean muy complejas. Si no caigo bien a todo el grupo, no podré integrarme. Si digo que no, que no, perdón, si digo que no, nadie volverá a contar conmigo. Y a partir de estos supuestos y creencias, voy a empezar a crear una triada, que es en la que él basó y enfocó su teoría en la depresión. Por ejemplo, en relación con los sujetos deprimidos, se produce un esquema característico que Beck denomina tríada depresiva y que consiste en tres cosas: en una visión negativa de sí mismo, del mundo y del futuro. La visión negativa de mí mismo vendrían siendo o alimentadas por las creencias. Por ejemplo, no valgo nada, soy un idiota, soy un inútil. Una visión negativa del mundo vendría siendo: todo mundo me quiere hacer daño. Allá afuera no hay nadie que valga la pena. Todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son iguales. Una visión negativa del mundo, del futuro, perdón, podría ser: ¿para qué estudio si al final de cuentas no voy a encontrar trabajo? ¿O para qué estudio si de por sí el coronavirus va a ser parte de mi vida y nos va a arruinar la vida a todos? Esa sería, por ejemplo, una triada depresiva con una visión negativa en las tres esferas. Los pensamientos automáticos son pensamientos concretos que uno tiene ante situaciones o acontecimientos del entorno y que son específicos. Son el resultado de la interacción entre los supuestos o creencias intermedias, los procesos cognitivos y los elementos situacionales. Es decir, los pensamientos automáticos son como que el último eslabón de la cadena y por lo tanto son mensajes o proposiciones específicas
referidas a una situación concreta. No importa lo irracionales que sean, siempre son creídos, entran de forma espontánea en la mente, siendo o pudiendo ser, por tanto, conscientes. Tienden a dramatizar y exagerar lo negativo de la situación. Son difíciles de detectar y de controlar porque se entremezclan de forma inadvertida con el flujo del diálogo interno y por lo tanto los pensamientos automáticos son aprendidos. Los supuestos y creencias de la persona facilitan la aparición de sesgos y errores en el procesamiento de la información, y a esto se les llama sesgos cognitivos o distorsiones cognitivas. Y las distorsiones son las que normalmente estudiamos, por ejemplo, soy gordo, o yo tengo que ser flaco porque si no, no voy a ser atractivo, o tengo que estar musculoso porque si no soy musculoso, no voy a conseguir pareja, o la ropa no me va a quedar, ¿sale? Por lo tanto, los principales elementos de las distorsiones cognitivas son las siguientes. La abstracción selectiva, que es solamente enfocarnos a un detalle en general y muchas veces es negativo. El pensamiento dicotómico, que es el pensamiento de sí o no, o de dos categorías que son opuestas, blanco o negro, todo o nada, bueno o malo. El siguiente pensamiento cognitivo es inferencia arbitraria, o sea, sacar conclusiones de una situación que no están apoyadas por los hechos, incluso cuando la evidencia es contraria a la conclusión. Ejemplos característicos son la lectura del pensamiento o la adivinación del futuro. Es que yo, pues, por ejemplo, cuando estás con tu pareja, ¿no? Y te dice, qué bonitas flores. Y tu pareja te dice, ah, no, sí están bonitas, ¿no? Y de repente surge una pelea porque dices, es que yo quería que me compraras las flores. Y tu pareja te dice, pero es que nunca me dijiste que las querías. Me dijiste, qué bonitas flores. Y yo te dije, sí, están bonitas. Entonces ahí, por ejemplo, es como que leer el pensamiento o adivinar el futuro, de decir, ah, si yo le digo que las flores están bonitas, me las va a comprar. Entonces, esa es una distorsión cognitiva. Otra, por ejemplo, puede ser la sobregeneralización, es decir, tendencia a sacar conclusiones generales a partir de un solo hecho. En este caso, la conclusión no es arbitraria porque el hecho ha ocurrido, pero no está justificada porque asume que bajo cualquier circunstancia el mismo hecho volverá a ocurrir. El ejemplo que les di hace rato de todos los hombres son iguales. Siguiente pensamiento, magnificación y minimización, es decir, tendencia a exagerar lo negativo de una situación, un suceso o una cualidad propia y a minimizar lo positivo. Por ejemplo, no sé si han visto que en muchas ocasiones este, eh, suben una fotografía al Facebook, ¿no? Y de repente su tía le dice, ah, qué guapo, ¿no? Y ven el meme de que no está guapo, que está feo. Eso sería una minimización de una cualidad, ¿sale? Personalización y despersonalización. Es una tendencia a atribuirse la responsabilidad de sucesos ajenos y a no atribuirse la responsabilidad de sucesos propios. La personalización se manifiesta en la tendencia a culparse uno mismo por todo lo que ocurre, mientras que la despersonalización se manifiesta por la tendencia contraria a culpar a los otros. Los demás tienen la culpa de que yo haya actuado de esa manera, ¿vale? Por lo tanto, la terapia cognitiva trabaja de forma general y muy concreta de esta manera. Trabaja con creencias nucleares y supuestos que son creadas por emociones y conductas. Y esas creencias nucleares y supuestos van a crear a su vez distorsiones cognitivas que se van a reflejar en una situación específica y en un pensamiento automático. Y ese pensamiento automático nos va a provocar una conducta y una emoción que va a estar ligada a una creencia y supuesto nuclear. Entonces, primero atacamos un pensamiento automático, la situación, para que así podamos cambiar una distorsión cognitiva. La creencia nuclear y los supuestos no se pueden modificar o son muy complicados porque son un nivel muy profundo en la mente. Entonces, por eso es que es como que muy complicado.
Y la psicología cognitiva o la terapia cognitiva trabaja con las hojas de autorregistro. Las hojas de autorregistro son una tabla como la que tenemos aquí, donde colocamos la fecha, el día y la hora en el que sucedió algo, la descripción concreta de lo que sucedió, con quién sucedió, el pensamiento asociado a la situación, la emoción que yo tuve ante la situación y la conducta, que es lo que yo hice. Entonces, esa hoja de autorregistro, por ejemplo, les puede ayudar para su práctica clínica cuando le pregunten al paciente, eh, ¿cómo te fue con tu dieta? ¿O cómo te fue con tu plan de alimentación? ¿Qué porcentaje lo seguiste? Y si no es no, pues sí lo seguí a medias. A ver, cuéntame, ¿qué pasó el día que no lo seguiste? Y pueden sacar su hoja de autorregistro. ¿Para qué? Para que puedan conocer las emociones y los pensamientos asociados a la conducta de la persona y puedan saber qué está pasando y puedan adoptar una postura más concreta desde su campo de estudio. Entonces, por esta ocasión, perdón, ha sido todo y espero que esté muy bien. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.